Buenos días, buenas tardes y por si acaso buenas noches. Volvemos con un nuevo programa de La Consulta y en el programa de hoy, aquí en el Cedro Florido, pues lo prometido es deuda. Víctor nos hizo un fichaje estrella, nos nominó a alguien, así que aquí no, tenemos el deber de confiar en nuestros invitados, así que, como no, tenemos aquí a Alba. Buenas noches, Alba, ¿qué tal estás? Muy bien, la verdad es que sorprendida de que me haya caído la nominación, pero muy agradecida porque eso, lo que estábamos hablando antes, gente con la que te conoces y hablas de vez en cuando, pero no llegas como a sentarte a tener charlas y pues aquí tenemos charla. Pues Alba, hemos estado hablando un poquito. Alba, bueno, la conocemos en las redes un poquito de los pinitos que ha hecho. Vamos a hablar un poquito de Star Wars. Estás dirigiendo ahora una partida de vampiro. Pero vamos con lo que solemos empezar. ¿Quién es Alba? O sea, ¿cómo te definirías a ti misma? Cuéntanos. ¡Wow! Empezamos fuerte. ¿Mm? Creo que... ¿Quién soy yo? Pues mira, vamos a volver a lo que hablábamos antes. Ahora mismo no lo sé, porque estoy en un proceso como de contemplación de qué quiero hacer con mi vida, qué quiero ser o qué quiero hacer. Pero una cosa que siempre he tenido muy clara es que me gusta vivir y contar historias. Ujú. Me gusta el rol y es el sitio donde yo más a gusto he estado siempre. Entonces... ¿Quién soy? Soy una persona muy creativa que mete mano en todo lo que pillo, dependiendo de cómo me den, ya sea dibujar o narrar o inventar, hacer props para partidas, lo que me pille. ¿Y de dónde te viene la afición por la fantasía o por el rol, Alba? Porque, bueno, te hemos visto en cosas muy variopintas, como hemos dicho, como una cosa tan diferente de Star Wars como Vampiro ahora mismo. O sea, ¿de dónde te viene esta afición? Es muy gracioso porque yo tengo una hermana pequeña, nos llevamos cuatro pequeñas, dormíamos en la misma habitación, teníamos literas. Y mi hermana y yo siempre como que nos inventamos un montón de mundos y de cosas y de idas y venidas. O sea, a veces cuando jugábamos con juguetes, con las Barbies, con dinosaurios, con lo que fuese. Pero había otras veces que nos inventábamos como historias habladas. O sea, esto te estoy diciendo cuando tenía yo como 12 o 13 años o algo así. Y es como, siempre me ha gustado mucho imaginar mundos. Luego me empecé a leer cosas como Memorias de Idú, Anillos, y creo que ella como que se fue expandiendo más. Pero siempre que me hacen la pregunta de cómo empezaste en esto del rol, y yo pensando, pues por la noche en mi habitación con mi hermana, porque no queríamos dormir y nos inventábamos historias. Ujú. Y luego en algún punto pues entraron los dados. Y luego una muy buena amiga mía, me acuerdo en una clase del instituto de plástica, que es una asignatura que creo que ya no existe, me dijo un día, oye, estoy haciendo una campaña de una cosa que es un personaje, pachín pachán, y yo no entendí nada, pero dije, pa'lante. Y hasta hoy. Qué guay. ¿Qué edad tendrías, más o menos? 15 por ahí, ¿no? 16 para 17 Mm. tenía. Y bueno, esa sería tu primera partida jugada, entiendo, pero ¿cuándo empezaste a masterear? O sea, ¿cuándo te picó el gusanillo por ser máster? No lo sé. Sé que empecé a masterear cuando tenía... Creo que tenía como 20 y pico. Me había mudado a... Yo vivía en el norte, al lado de Bilbao. Me mudé a Jaén. Encontré como otro grupo de amigos cuando tenía como 19, 20 años. Y ellos jugaban a D&D. Y yo ya venía de jugar mucho, bastante a Mundo de Tinieblas. A Hombre Lobo, a Vampiro y tal. Y como que querían
otro estilo de juego, otros mundos, otro tal. Y me acuerdo que empecé a narrar Hombre Lobo. No sé si... Puede que hiciese algún intento antes, pero me acuerdo que esa es como la que más... Donde yo dije, vamos a crear una historia, vamos a narrar una historia. Hombre Lobo de Mundo de Tinieblas. O sea, nada... O sea, un sistema facilillo, además. Yo y los sistemas no nos llevamos bien, pero bueno. Sobrevivo. Y estás narrando ahora actualmente una partida de vampiro. Si no hemos entendido mal, que además se está emitiendo en el canal de Master Pifias, Pifia Descomunal. Por aquí vamos a poner luego el link para que la gente pueda acceder. Cuéntanos, porque has tenido etapas quizá de más intensidad, de menos intensidad. Ahora, ¿de dónde ha surgido la idea de narrar ahora una partida de vampiro? Y además, de hecho, vamos a transmitirla. Llevo la idea de querer narrar una partida de vampiro, porque aunque no es mi ambientación favorita de Mundo de Tinieblas, sí que es como en la que mejor me desenvuelvo y con la que más práctica tengo. Uh-huh. Y al final me tiré a la piscina a narrar vampiro porque Víctor Pifias y yo te hicimos un trato a mediados de año en el que dijimos que le dije que si yo le narraba vampiro, que si él continuaba la partida de Star Wars. Y ahí se hizo un trato de que yo cumpleo mi parte del trato, ahí lo dejo. De hecho, le tiramos la caña ya en el capítulo anterior de la consulta que estuvo Víctor, y de hecho dijo que volvería. Veremos si cumple. Cuéntanos un poquito, para los que no hayan visto esa partida, exactamente en qué parte de la historia está ambientada, si es Edad Oscura, si es... Cuéntanos un poquito. Es una historia muy, muy particular. Está ambientada en la época moderna, creo que el año es 2017, en Ámsterdam. Uh-huh. Concretamente, en la ciudad de Ámsterdam. Y es una partida que juega mucho con el pasado y con las memorias. Porque la Cotteri, el grupo de vampiros, pertenecían y vivían en Ámsterdam, pasaron unas cosas, echaron a unos cuantos y como 20 años más tarde se han vuelto a juntar. Y va mucho de cómo han cambiado las cosas allí, qué se van a encontrar a la que han vuelto y qué cosas recuerdan y cómo las recuerdan. O sea que es un poquito quizá de introspección de los personajes. Bastante. Normalmente cuando yo hago partidas tienden a ir por ahí. Qué guay. ¿Qué nos puedes contar de los personajes que están jugando sin hacernos mucho spoiler? ¿A qué clan pertenecen? Vale. Tenemos a Víctor, que lleva un Ventru. Que en realidad es un toreador encubierto, porque todos sabemos que Víctor es un toreador. Pero la clase, el clan más... Entonces, por no repetirse, hizo un Ventru. Y va muy del palo social, de caerle bien a la gente, de que todo el mundo quiera hacerle favores porque es una persona muy, muy influyente que ha estado siempre como un poco a la sombra de su sire. Por otro lado tenemos a Carlos, que lleva L, que es una Caitif, o sea, no tiene clan, que es una rockera de Carabanchel de los 80. Porque Carlos
y sus conceptos son maravillosos. Y bueno, era la recadera y lo más bajo de lo más bajo en el estrato social de los vástagos, y ahora que vuelve está intentando hacerse valer por quien realmente es y que no le echen mierda encima porque sí. Tengo a mi amiga Alba, que lleva una Nosferatu que se llama Petra, que era una cabaretera, una chica del show muy mona, a la que, bueno, pues la transformaron en Nosferatu, así que tiene un problema con la gente guapa y con pincharles la cara, porque traumitas. Tenemos a Grey, que lleva un tremere muy turbio, porque no se puede ser un tremere sin ser turbio, con mucha historia y mucho drama. Y luego está Abby, que tiene dos personajes, porque en el pasado su personaje era una brulla muy poco brulla, que era como la mano derecha del sheriff de la ciudad. Y 20 años más tarde, quien ha vuelto a la ciudad no ha sido ella, sino su chiquilla, que es una sangre débil. Y ha venido por razones muy específicas. Así que los personajes de Abby está muy guay, porque cuando hemos empezado a hacer algunos flashbacks, entonces es como que se ve la relación que tenían ellos con ese personaje y la relación que están creando ahora con esta persona nueva, que sí, que se supone que es la chiquilla de la otra, pero ¿quién es y qué hace aquí? Qué guapo. Bueno, pues estamos esperando a ver cómo es el desenlace. A ver. Y lo de grabar, en realidad, bueno, pues porque Víctor me ofreció y yo dije, a tope. Yo encantada de que esto quede en algún sitio y que se comparta, y si la gente lo quiere ver y le gusta, pues estupendo. Pero yo ahí sí que voy mucho con la mentalidad de esta es mi partida y la de mis jugadores, y me da igual si se va a emitir o si no se va a emitir. Es como, quiero que creemos y disfrutemos esta historia. Entonces creo que a veces para alguien de fuera que le falta contexto igual es algo confusa, porque faltan cosas que se han hablado tras de cámara, etc. Pero para mí está concebida para jugarla, no tanto con el pensamiento de esto se va a emitir de capítulos, etc. Entonces... Qué guay. ¿Y qué más nos puedes contar, Alba, sobre las partidas? O sea, porque actualmente estás llevando esta y, bueno, tenemos Star Wars parada, que si no recuerdo mal, en Star Wars, ¿qué personaje llevabas? Véndenoslo un poquito. Y me acuerdo poquito, ¿eh? Es que hace muchos años ya. Ya. Pero se llamaba Kyra. Sí. Sí. Que se llamaba muy bien tu personaje, que se llama Max, creo. Me tengo que volver a ver eso, porque pero me acuerdo que salieron como unas dinámicas muy chulas entre los personajes, y luego también cuando se juntaron con los Jedi, con el Sith que había, y fue muy chulo, la verdad. De hecho, era un sistema muy diferente, era sistema Fate en Star Wars. Aquí hemos hablado de Vampiro. Sí. ¿Cuál dirías que es tu sistema favorito? ¿Y por qué? No tengo sistemas favoritos. A mí me cuestan muchísimo los sistemas y estudiarlos y aprenderlos, y lo hago pues porque viene acompañando, y sé que los sistemas son también parte de la ambientación y tienen mecánicas integradas y están ahí por una razón y están pensados con su lógica. Pero yo no te puedo decir que tenga un sistema favorito, porque en general los sistemas es lo que menos me gusta de los juegos de rol o de jugar a rol. O sea, lo que más te gusta es el rolero puro.
el roleo, ¿no? O sea, más que el sistema, sino la interpretación y las Sí, interacciones. sí, o sea, definitivamente. Para mí el sistema es un acompañamiento. Me gusta que haya un sistema, me gusta que haya esa aleatoriedad de los dados o cosas que estén un poco más definidas por tu ficha o por el sistema o por cosas de cómo funciona, pero para mí es más secundario. ¿Crees que el rol entonces es una... Esto es una pregunta un poco filosófica. ¿Es un modo o un método quizá para, ¿cómo decirlo? La exteriorización o proyección de determinados sentimientos? O sea, por lo que me estás contando, si te gusta más el tipo rolero. Creo que el rol es del grupo dependiendo del juego. Hay gente que juega pues lo típico, dungeons, más morreo, más estrategia y tal, y está genial. O sea, o sea, me parece una forma perfectamente válida de enfocar el rol. No es mi. No es lo que a mí me gusta o me motiva del rol. Para mí es más narrativa, es contar una historia. Y es contar una historia junto a otras personas. Porque yo he tenido lo típico, ¿no? De tienes un grupo y te sientas a jugar y la historia es igual el personaje que lleves o qué trasfondo tenga. Eso me parece muy válido si toda la mesa sabe que va a eso, ¿no? Pues one-shots o cosas así que son como muy específicos y yo disfruto mucho los one-shots porque cuando tengo claro a lo que voy. Pero cuando yo me siento a narrar campañas o a jugar campañas, me gusta esa sesión cero de decir, vale, ¿a qué vamos a jugar? ¿No? ¿Qué expectativas tiene la gente? Dentro del marco en el que estamos, ¿a qué vamos a explorar y qué no? Y creo que para mí esa parte es una combinación entre lo que tú quieres narrar como máster y lo que los jugadores quieren jugar o experimentar en un sentido algo amplio, ¿no? Porque no te puedes sentar a poner escena por escena lo que quieres jugar, pues entonces no tendría gracia, pero yo, por ejemplo, cuando juego a vampiro voy mucho a lo dramático, a lo personal, a la parte humana. Cuando juego a Dungeons normalmente es más tirar a contar la historia del héroe, aunque sean personajes grises, pero un poco más por ahí. Pero al final es lo que, ¿no? Lo que la gente se siente y decida y quiera jugar. De hecho, me gusta mucho como lo has contado, porque eso me encaja con la siguiente parte de la entrevista, y es que quien te sigue un poquito en redes, no solo en X, quizá más en Instagram, tienes otra afición muy vinculada quizá al rol, que es el tema del LARP. Para los que somos totalmente ignorantes, ¿qué es el LARP? Porque podemos ver imágenes, fotos, vídeos y dices, qué guay, pero ¿qué es esto? O sea... El LARP, al menos los LARPs a los que yo he ido, es Role Action Play. O sea, tú tienes una ficha, más o menos, con tu trasfondo, tus relaciones, tus cosas, y todo eso se condensa en los días o las horas de juego que tengas de estar ahí. Y es rol, a fin de cuentas, pero es otro nivel. Ni mejor ni peor, sino como igual que el rol por escrito, que yo también he hecho mucho rol por escrito, o rol online de este formato, o rol en mesa, o LARP. Para mí o sea, todo está hilado en lo mismo, pero son formatos muy diferentes y se experimentan de una forma muy diferente. Entonces, yo no soy una experta en LARP, empecé a jugar al LARP como hace un año y medio, casi 2 años.
Y yo los que he jugado son LARPs muy, muy intensos, muy emocionales, muy de quién es el personaje y cómo encaja en toda esta historia. Y al final tú tienes este personaje, calibras con las personas antes, hablas pues, con los que tengan más relación con tu personaje, cómo queréis llevar, qué queréis jugar de ¿no? De vuestros hilos conjuntos, de vuestras historias conjuntas, cómo queréis enfocarlo, y luego llegas ahí y la magia ocurre. Y para los que somos totalmente ignorantes, a ver, yo entiendo que tú te apuntas, igual hay una ficha de inscripción o una lista de espera, lo que sea. ¿Tú recibes tu información o puedes elegir entre diferentes personajes? Los que yo he jugado, hay una especie como un proceso de casting cuando tú rellenas el formulario para querer jugar y te asignan personajes. Sé que hay otros LARPs que son más estilo sandbox o wargame, donde tienes como unas directrices donde tú puedes hacer tu personaje o puedes ir con un grupo de amigos y os hacéis unos personajes y luego la organización los valida. Yo no he jugado nunca ninguno de esos, entonces no te sé decir muy bien el proceso. Los que yo he jugado se llaman más LARP nórdicos, porque es un estilo de juego muy de los nórdicos de Europa, que es muy centrado en el personaje que te dan, con la historia ya bastante montada y con ya relaciones y sucesos bastante claves, porque al final todos los que juegan es como una red, ¿no? De historias entrelazadas y de bastante espacio como para darles tu enfoque, tus toques, como quieras llevarlo. ¿Y cómo se juega exactamente? O sea, tú llegas al sitio, tienes tu historia, hay un tiempo determinado, suena una campana, y en ese tiempo que tú tienes, ¿qué puedes hacer? Interactuar, tienes un objetivo, claro. Los que yo he jugado, no hay objetivos, no hay un método para ganar el LARP. Tú vas allí más como a interpretar, es más como teatro improvisado, yo diría. A los que yo he ido, normalmente tienes un para hacer check-in donde la gente va llegando. Entonces te asignan tu habitación, con quién estás en la habitación, te caracterizas del personaje y normalmente suelen tener como algunos talleres o algunas explicaciones como de introducción, algunas mecánicas sí hay, que en otros no hay, es más fluido. Y luego normalmente hay como un evento, un momento de transición a empezar a jugar. Normalmente, antes de empezar a jugar, se designan como las áreas que son on-roll, que es, si tú estás aquí, estás on-roll, y normalmente hay espacios donde tú te puedes ir off-roll, que es para descansar, etc. Sé que hay labs que tienen tiempos, en plan de jugamos hasta hasta la 1 y de 1 a 3 es la comida fuera de personaje, pero hay otros en los que tú comes y comes siendo tu personaje. Yo los que más he jugado son todo el... Entonces, si estás en la zona de juego, estás jugando. ¿Y cómo se juega? ¿Es interpretativo puramente? ¿Tienes unas acciones delimitadas? ¿Tienes reglas para hacer acciones? Depende del LARP, de la organización, de los sistemas Pero, por ejemplo, yo jugué hace poco uno de Leyenda de los 5 Anillos, donde mi personaje era una maestra de la katana.
Ujú. Yo no había hecho soft combat en mi puñetera vida. Entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer esto? Se interpreté un personaje que supone que es la puta leche con la katana y yo ya me va justo para saber cómo manejar un arma. Entonces, en ese caso, ellos tenían un sistema en el que ellos tenían como... Los personajes tenían una puntuación en duelo con alguien, ibas donde alguien de la organización, decías, nos vamos a enfrentar. Y ellos te decían quién ganaba en puntuación o si igualabais, era cosa nuestra decidir cómo se desenvolvía eso. Y luego, pues podías elegir, sé que hubo gente que lo hizo literal soft combat, se pusieron ahí a pegar si quien ganó, ganó. En mi caso no, porque yo no sabía eso, entonces fue por numeración. Pero sé que hay otros en los que es lo que tú sabes hacer a nivel de gestionarte con un... hacer. Pero cosas como hacer magia, ¿no? En la Leyenda de los Cinco Anillos también hay sugenjas que hacen magia. Entonces, creo que tenían como, digamos, como X hechizos y es interpretativo, ¿no? Ellos hacían muro de jade o lo que fuese y la otra persona, normalmente NPCs, interpretan. Y eso antes de empezar a jugar se explica. Entonces, ahí es la colaboración ¿no? De si te hacen un hechizo, pues tú reaccionar acorde a eso y no fliparte y decir, soy buena. Es una colaboración. Ujú. Sé que hay otros LARPs que tienen sus habilidades y sus sistemas de puntos, si tienes vidas, si tienes cosas, eh, pero a mí me gustan más los que son más interpretativos. Y, por ejemplo, supongamos que uno de los oyentes que nos están escuchando tiene algunas dudas sobre si esto es peligroso, no es peligroso. ¿Hay herramientas de seguridad en estas situaciones? A ver, hay muchos tipos de peligroso, ¿no? Yo a los que he ido es como la persona por encima del personaje siempre. Ujú. Y hemos tenido, o sea, ha habido accidentes. Sé que justo en el que había de la Leyenda de los Cinco Anillos había un perro por ahí suelto y hubo un momento en el que se cruzó en medio del campo en el que estábamos y alguien se lesionó. Entonces, se para, se atiende a la persona. eh, Te hacen, yo en las organizaciones con las que he jugado te hacen el aviso por ejemplo, yo he jugado a varias de The Witcher y es como, no sois witchers, no os pongáis a saltar y a hacer el cabra por ahí, porque no, o sea, aunque tú lo sientas, te sientas así de poderoso, no lo eres. Entonces, por favor, cuando os metáis en peleas, ser un poco conscientes de que tenéis alrededor. No hagáis las peleas dentro de sitios cerrados, saliros como a los campos exteriores o, en plan, rolear, pero tener un poco de conciencia de lo que hay a tu alrededor. Si alguien se hace daño, separéis, ayuda a la persona, eso lo primero. E incluso seguridad a nivel emocional, porque al final es como estás X días o horas como con mucha emoción. Entonces, si tienes problemas, si te agobias, si te da ansiedad, si sientes que no sabes muy bien que te has perdido con tu personaje, que no sabes qué hacer, que estás perdido, qué tal, las organizaciones con las que yo he jugado normalmente te dicen, por favor, ven a alguien de la organización y te ayudamos. Ya sea que necesites un abrazo, que necesites expresar cosas, que necesites que te orientemos un poco para ver por dónde llevar a tu personaje o qué cosas puedes hacer, que tienes un problema con otro jugador, que no te encuentras bien porque te estás poniendo mal o lo que sea. No sé, yo mis experiencias con eso siempre han sido muy, muy positivas y de que la organización se preocupa y está ahí. Intenta estar ahí. Qué guay.
Y a nivel de coste monetario, porque vosotros lleváis una vestimenta, no sé si hay que pagar una cuota o simplemente es por eventos, ¿cómo funciona exactamente todo eso? Eso es como... hay LARPs que son más baratos, hay LARPs que son más caros. No me gusta meterme son baratos o son caros o son tal o son pascual. La organización organiza sus cosas y Ujú, tiene sus precios, y si tiene sus precios por algo será. claro. Ya está. O sea, si es más caro, pues tendrán otro tipo de cosas o pondrán otro tipo de producción. Si son más baratos, pues el esfuerzo que estén poniendo. Ahora, tú a nivel de persona, pues depende. Yo sí que puedo decir que para mí, si empiezas a jugar al LARP y no conoces a nadie, sale caro, porque es como te tienes que, si te metes a un LARP de Dungeons and Dragons o de lo que sea y necesitas vestuario, pues no es precisamente barato. Pero sí que he encontrado que la comunidad en general es muy generosa. Ujú. De cuando empiezas a conocer a gente, oye, voy a un LARP de no sé qué. Ah, pues mira, yo tengo espada, yo te puedo prestar un cinturón, yo tengo un vestido que igual te vale. En general, la gente que yo he conocido de los LARPs son muy generosos en ese sentido. Pero sí que si entras de nuevo y no conoces mucho, ellos llaman el tener fondo de armario del ARP. Que son cosas que vas acumulando con los años para luego ya dices, bueno, tengo de todo, me arreglo un outfit de lo que sea en nada. Y eso ahí ya pues depende de la organización, depende del ARP, depende de... Hay de todo. Qué guay, es por desconocimiento puro, porque no sé si eso en la inscripción te entra algo de vestuario, o claro, dependerá quizá también de la organización. Normalmente no. Normalmente no. A uno al que voy, que es Aretusa, que es de ejemplo, como estás jugando en una escuela de magia, básico del uniforme. Si quieres lo puedes comprar, o si no, ellos te lo... Eso va como dentro del precio del LARP. Tienes la base del uniforme. Tú solo tienes que llevar como una camisa blanca debajo y un pantalón y ya está. Porque precisamente en ese sentido es como... Saben que cuesta y es una forma pues de facilitar a la gente que no tenga que comprarse como muchas cosas para poder ir y estar dentro de la ambientación. Qué guay. Me has picado el gusanillo, ¿eh? Es un... Es que es un mundo totalmente... o sea, es... No, es rol, pero es un mundo totalmente diferente. ¿Cuál dirías que es tu mejor recuerdo en el LARP? Buah. No lo sé. Mira, creo que mi mejor recuerdo además es que tengo aquí como... Igual que tengo aquí detrás fotos Ujú. de Polaroids y tal, justo aquí en el otro lado tengo también varios. Y mi mejor recuerdo del LARP es precisamente este que he mencionado de Aretusa. Es una saga, entonces se han empezado a jugar como varios capítulos y el tiempo va avanzando. Y como que el grupo inicial con el que iba mi personaje dio la casualidad de que la mayoría son de Madrid y hemos hecho como mucha piña, hicimos mucha piña dentro del juego, pero fuera del juego también empezamos a hacer como mucha piña y mucha unión, y es como ya hemos pasado somos amigos y nos conocemos fuera del rol y de este mundo, y conocemos quiénes somos, y es como es tan bonito conocer a la gente y estar haciendo una historia con esas personas y poder compartir
esos momentos. Y yo creo que esa como pequeña familia que he hecho con ellos es de mis recuerdos favoritos. Ya no es una escena en concreto o un personaje en concreto, sino ese sentimiento de grupo que he creado con ellos. Qué guay, qué guay. Me encanta cómo lo cuentas, la verdad. Me alegro. Sí, se nota que lo Lo cuento cuentas. con honestidad, esta es mi experiencia. Todo Y el mundo desde el tendrá su corazón. experiencia y sé que sí, yo sé que hay gente que ha tenido malas experiencias y yo lo entiendo. Yo en ese sentido es como me siento muy afortunada porque no he jugado muchas partidas o muchos juegos de LARP, pero los que he jugado creo que he tenido muy buena suerte con, digamos, como las relaciones principales de mi personaje Ujú. en los diferentes que he jugado, porque siempre me ha tocado gente muy generosa, gente que se preocupaba y gente que se ha sentado conmigo a hablar de los personajes, a calibrar antes del juego, durante. Y sé que no es siempre así. Hay veces que, pues, te toca personas que igual no tienen mucho tiempo o con las que sencillamente no congenias y la experiencia sale un poco. Eh, Personalmente no me ha pasado y creo que tengo mucha suerte en ese sentido. Porque eso, al final para mí mucho ha sido las personas que he conocido, porque gracias a ellos y a ellas y a ellas he podido vivir muchas cosas con esos personajes. Porque es colaborativo. Qué guay, qué guay. Pues, Alba, tenemos pendiente entonces de ir a una... ¿Se llaman sesiones? ¿Sesiones LARP? ¿Aventuras LARP? ¿Cómo se definiría? Yo es que los llamo LARPs. Es como a un LARP, ir a un LARP, porque normalmente. Es que depende, hay LARPs que son de una tarde, que son como muy sencillitos, muy. Y sé que hay jornadas de rol, como las TDN de Granada, creo que son. Ahora no lo tengo muy claro. Pero bueno, son jornadas de rol que hay mucha gente que va a jugar. Y también llevan como LARPs, que duran 3 4 horas. Son mucho más modestos y sencillitos y tal, pero yo he tenido LARPs pequeñitos que han sido la leche y que me lo he pasado genial, aunque sean 4 o 5 horas de estar allí. Entonces, depende, hay gente que sí que lo hace mucho a mayor escala. Hay uno que se llama la Feria del Dragón en Sevilla, creo, que son Ujú. como 1000 y pico personas. Que Madrid. eso es un sandbox, es una locura. Y sé que hay LARPs por ahí que son muchísimo más grandes y otros que son como mucho más pequeños. Entonces, lo que sí que me parece un poco difícil es como encontrarlos si no estás metido en el mundo. Es una de esas Mm. cosas que es como que si no estás ahí metido no te enteras de que las cosas pasan. Luego te metes y dices, Dios mío, pero si hay LARPs de todo. Pero un poco como partidas de rol. O canales de rol y gente jugando a rol. Que no te metes como en esa esfera, no te das cuenta de lo grande que es esa esfera. Qué guay. Pues eso, tenemos pendiente de acudir a un LARP y Alba, estamos ya casi en la recta final de la entrevista. Queríamos conocerte Recta también un final. poquito más porque también te hemos visto en redes sociales, quizá ahora menos asiduamente, que también has hecho tus pinitos en ilustración, ¿no? Hemos visto que has subido algunas ilustraciones. Sí. Cuéntanos también de dónde viene esa faceta artística, si lo haces a nivel de usuario. Cuéntanos. Eh, un poco con lo que hablaba al principio, soy una persona muy creativa y es como siempre me ha gustado mucho dibujar. De pequeña dibujaba muchísimo. Yo quería estudiar arte, pero mi padre me dijo que iba a estudiar algo útil, así que no estudié arte. Lo que he estudiado tampoco lo he usado, pero bueno. ¿Qué estudiaste, si se Y, puede saber? y siempre he dibujado.
Empecé psicología y empecé estudios ingleses. Yo ahora trabajo en marketing digital. O sea, nada que ver. Vamos a dejarlo ahí. Vale. Eso es otra historia. Pero siempre como que dibujaba mucho. Siempre he dibujado mucho para mí. Y hace como 4 años o así, como que me pinchó mucho el chincho precisamente porque empecé a jugar a rol. Y como empecé a jugar a rol otra vez y hacía mucho que no jugaba mucho, que no empatizaba tanto con un personaje, ir de dibujar y tal. Y me compré una tablet y empecé a meterle mucha caña, porque en ese momento no trabajaba y fui autodidacta. Y empecé a dibujar mucho, a buscar cómo pues, mejorar técnicas, estudiar anatomía, no sé qué. Aquí tengo un montón de libros de anatomía y de cosas. Y sí que hubo un tiempo en el que me metí a hacer comisiones, pero es lo típico de, ¿no? De cuando empiezas a monetizar tu arte o tu tal y empieza a ser tu modo de vida, a mí no me funcionó. Me generaba mucho estrés, no lo disfrutaba, porque creo que al final para mí es como yo dibujo cuando me viene el hype de partidas, de cosas, de lo que sea. Entonces, hacerlo por dinero, con timelines, con tal, no me terminó de funcionar. ¿Vas a volver a dibujar, aunque sea alguno de estos personajes de vampiro? Sigo dibujando. Uh-huh. Yo en realidad sigo dibujando, pero dibujo mucho en papel. Ahora llevo una temporada muy larga que me da como mucha pereza dibujar en tablet, o sea, dibujar en digital. Y hago muchos bocetos y cosas en un cuaderno de dibujo y ya está. Y sí que últimamente he intentado como volver a hacer más cosas digital, pero la verdad es que me está costando. Me está costando bastante. Tampoco tengo mucho tiempo porque entre trabajar y organizar partidas me falta el tiempo. Y creo que cuando me da la motivación pues de la partida de vampiro y tal, en vez de hacer focus en dibujar, hago focus en preparar cosas. Claro. Qué guay. Pues, Alba, Sí, recta final. A ver. ¿Qué más proyectos, qué nos puedes contar? ¿Qué proyectos futuros te vas a involucrar? ¿Te vamos a ver en nuevas partidas? ¿Vas a dirigir más cosas aparte de vampiro? A ver, creo que ahora mismo que estoy metida en la de vampiro y creo que terminar campañas cuesta a veces. Entonces sí. Mi objetivo es focus en eso. Luego tengo una partida de D&D en mesa, que somos 7 personas y dirijo yo. Uf. Y llevamos 12 sesiones desde enero, que es como todo un logro. Tenemos bastante ritmo y continuidad. Y ese es como otro de mis focus, porque además está siendo una experiencia muy bonita porque juego con una mesa que la mayoría no han jugado nunca rol. Uh-huh. Entonces es como... entonces esas son como mis dos grandes focus. Y luego también en el tema de los LARPs me estoy metiendo a ser NPC en una de las organizaciones. Porque, claro, los LARPs también tienen NPCs que te dirigen, que te ayudan, que hacen cosas, etc. Entonces estoy empezando a meterme en la parte los LARPs, cómo funcionan, eso es otro mundo totalmente, y me está haciendo mucha ilusión también conocer todo eso, desde ya no solo jugarlo, sino ver cómo se organiza, cómo se prepara, etcétera. Entonces creo que esos son realmente los focos que tengo de aquí al año que viene. Quiero seguir dándole mucho cariño y mucho amor a la partida de vampiro, a la de D&D, poder compartir esas cosas con todos mis jugadores y seguir jugando LARPs, porque es una experiencia, para mí han sido experiencias muy buenas,
otra forma de disfrutar del rol. Así que ahí estoy. Qué guay. Formatos varios. ¿Qué recomendación le darías a una persona que querría meterse en este mundo del LARP? Yo diría, intenta ir con alguien que conozcas, que ya ha ido, que te pueda como orientar o guiar un poco. Yo empecé porque una expareja mía me dijo en plan de no, vente que hay un LARP de The Witcher y te gusta mucho The Witcher y no sé qué, ya verás que te lo vas a pasar muy bien. Y yo más o menos sabía un poco de qué iba el asunto de los LARPs. Pero al final ir con personas que conoces, como que tienes un poco más de esa seguridad. Y yo he tenido muy buena experiencia en el sentido de me he encontrado con gente que me ha ayudado mucho. Y creo que sería un poco eso. Busca temáticas que te gustan y si conoces o tienes conocidos que jueguen al ARP, que te orienten un poco, que te ayuden a explorar ese mundo, porque es muy grande, muchas cosas. Qué guay. Pues últimas palabras, Alba. ¿Qué nos te gustaría contarnos que te has dejado en el tintero? Que no me dejan el tintero, o sea, sí, por hablar aquí podemos hablar muchas horas. Mira, unas últimas palabras que creo que es una cosa que a mí me ha ayudado mucho. Para mí jugar a rol en todas sus vertientes es una cosa muy social. Para mí es una experiencia de compartir tiempo y pasar un rato con amigos o con conocidos o con gente con la que te sientes a gusto. Y hace un par de días tenía esta conversación ya que vas a estar haciendo o invirtiendo horas en algo, ¿no? En una partida, ya sea con amigos o un one shot o lo que sea, haz algo que disfrutes, haz algo que te guste. Intenta hablar con la gente para crear una cosa que todos estéis disfrutando, ¿no? Y que no haya tanto miedo como a decirle a tu máster, oye, este estilo de juego no me gusta, o esto no me termina de convencer, oye, no sé muy bien qué hacer con mi personaje, podemos cambiar cosas. Yo siempre intento dejar como la puerta abierta a mis jugadores de dadme feedback. ¿Qué queréis ver? ¿Qué queréis cambiar? ¿Qué queréis tal? Porque es eso, es crear una historia conjunta con tus amigos o con tus colegas o con gente que te cae bien, porque imagino que si no te cayesen bien no estarías jugando con ellos. Espero. Esperamos. Entonces, sí. Entonces, no sé, a mí me gusta mucho el rol y me gusta mucho compartirlo con gente y es como otra forma más de estar en contacto. Así que ya que vas a estar echando horas, echa horas en cosas que te gusten y que te diviertan y que funcionen para todas las personas involucradas. Qué guay. Pues con estas últimas palabras vamos a cerrar la consulta de hoy. Así que bueno, primero darte las gracias a ti, Alba, por haberte animado a venir. Muchas gracias a todos los espectadores y te voy a pedir que nomines a alguien para un futuro. Vale. Voy a nominar a Grey. A Grey. Que es, vale. a Grey, que es mi máster en El Señor de los Anillos. Y no me voy a ir sin decir, Víctor, nos debes a Star Wars. Y con estas últimas Sin presión. declaraciones nos despedimos. Así que de nuevo, gracias, Alba. Gracias a todos los espectadores otra vez. Y despídete, Alba. Todo tuyo. Pues nada, muchos besitos. Chachis por ahí. Chao. Nos vemos. Adiós.